Bueno, y hoy se realizó el primer debate entre los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Janet Jara. Fue un tenso cara a cara donde abordaron temas sociales en la radio. Guillermo San Martín nos va a entregar más detalles. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, fue el primer cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara con posterioridad a la primera vuelta de la elección presidencial. Y este se vivió en medio de este foro organizado por el Hogar de Cristo y además otras fundaciones de ayuda social, y estuvo enfocado principalmente en abordar materias referentes a la pobreza, también los problemas migratorios, pero también dentro de los aspectos que se abordaron estuvo particularmente, por ejemplo, lo que significaba el acceso al agua para algunas zonas rurales, y en esa discusión es cuando se produce el primer cruce entre el líder del Partido Republicano y la candidata del oficialismo, luego que José Antonio Kast comenzara a criticar la gestión del actual gobierno, por ejemplo, para lo que significa la construcción de plantas desaladoras. En esa instancia es que Janet Jara lo interrumpe, luego que el líder republicano hablara de que habría ideología detrás de la tramitación de este tipo de proyectos para poder dar solución a las demandas de agua en zonas rurales del país, y ahí se produce, como les decíamos, la primera instancia, considerando además que Janet Jara se caracterizó por ir en un tono bastante confrontacional, mientras que el líder del Partido Republicano se centró en las críticas al gobierno y también a lo que fue su rol como ex ministra de Estado. Pasemos a revisar en primer término cuál fue ese primer cruce que se dio entre los candidatos a la presidencia. Yo le podría decir que cuando se inauguró cuando planta, tú te sales y hablas del tema de los trámites del gobierno, ¿tú crees que con eso va a mejorar la pobreza en las zonas rurales? Lógico, porque con ¿Con eso los va a llegar trámites? No, eliminando los trámites porque burocráticos. te digo que Julieta preguntó de todo, de la pobreza, Sí, de la por eso, conectividad, eliminando los de trámites la burocráticos. desigualdad, que es lo de fondo. de a uno. Pero como a ti te da Eliminando solo por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evade los debates. Hoy día lo único que hace de nuevo es criticar, construir, y nada de construir. Avancemos. Después de Claro este que corte sí. comercial, Ya. puedo decirle que ¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato? A ver, después de que Janet haga sus presentaciones de los debates y todo, quiero decir algo, que es que se inauguró una planta desaladora gigantesca de pelambres, Sí. y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso no es tener buena Bueno, pero A ver, conversalo con él. Aquí estamos respondiendo a la Julieta de Daniela. No, Bueno, lo que sea referencia a la candidata del oficialismo, Janet Jara, es que precisamente se estaba dando respuesta a una consulta de la ciudadanía, que es parte del formato que incluyó este foro organizado por el Hogar de Cristo y otras fundaciones de ayuda social, puesto de que además estaba la participación de representantes de estas organizaciones quienes realizaban consultas referentes a la ayuda a los migrantes, cómo poder superar los problemas en los campamentos, y a esa relación se daba cuenta un poco de este primer cruce entre ambos candidatos. Pero también la candidata del oficialismo fue enfática en más de alguna oportunidad en reiterar las críticas a los miembros del Partido Republicano. Por ejemplo, insistió en varias oportunidades respecto al rol de Jorge Quirós, quien es asesor económico de José Antonio Kast, por su vinculación con aquellas empresas que se coludieron en su momento para poder fijar precios en torno a la venta, por ejemplo, del pollo, que señala que existe vinculación directa entre Jorge Quirós con este tipo de empresas y lo que ocurrió en aquel momento. Y al mismo tiempo reiteró más de una oportunidad también que significó la participación de algunos miembros del Partido Republicano en el denominado caso convenios, como por ejemplo fue la situación que vivió el diputado Mauricio Ojeda, hoy en día imputado por toda una causa denominada como el caso Manicure. Y eso también no tuvo una respuesta directa por parte de José Antonio Kast, más bien se centró, como les decíamos, en criticar a la gestión del actual gobierno y en particular también algunas de las propuestas de la candidata del oficialismo. Pasemos a revisar también parte de los debates que se dieron en esta instancia entre ambos candidatos. Con liderazgo, con preocupación y ocupación de quien esté a cargo, no diciendo, por ejemplo, y vuelvo al tema de las viviendas, el ministro de la Vivienda tiene toda la plata y dice, yo no soy el jefe de la reconstrucción de Viña, y ahí están las casas quemadas. Eso es una vergüenza. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia entre alguien que lidera un gobierno y alguien que administra el desastre que hay. Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso convenio es su diputado, el republicano. Entonces, más allá, porque también está imputado el gobernador de la derecha de la Araucanía, hay gente de todos lados, pero el único preso es Ojeda. Y yo lo quiero decir porque ¿sabe qué pasa? Que una de las cosas que desilusiona a la gente es cuando los que estamos en política decimos que tenemos liderazgo, que tenemos autoridad, pero no somos capaces de tomar decisiones cuando hay que tomarlas. Nos sacamos a la gente la colusión de los pollos de los equipos,
tenemos ahora uno que está acusado por una coima, lo hicieron correrse solo, pero no fueron capaces de echarlo. Bueno, ese fue el tono que mantuvo durante todo este foro la candidata del oficialismo con José Antonio Kast. Esto comenzó a eso de las 8:30 de la mañana y finalizó cerca de las 10:30 y con posterioridad también ambos candidatos fueron abordados por otro de los temas que ha generado polémica durante los últimos días, lo que fue esta reunión que sostuvo el expresidente de la República, Eduardo Frei, con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Y es que además se conoció durante las últimas horas lo que fue una resolución por parte de la Democracia Cristiana de suspender la militancia de Eduardo Frei, mientras se abre una causa también para investigar qué medidas se pueden adoptar respecto a su figura, no descartándose quizás algún tipo de sanción mayor, considerando de que por parte del presidente de la Democracia Cristiana se calificó esto como una traición, no tan solo a la historia de la Democracia Cristiana, sino que también al padre del expresidente Eduardo Frei. Ambos señalaron que por una parte José Antonio Kast enfatizando de que no estaba de acuerdo con este tipo de sanciones, puesto que se trató de un encuentro más bien de camaradería, mientras que la candidata del oficialismo le restó importancia a esta cita, respetando también lo que es el derecho que tendría el expresidente Eduardo Frei de reunirse con el representante del Partido Republicano. Pasemos a revisar también qué es lo que señalaron ambos candidatos respecto a esta polémica. No, mire, yo creo que el presidente Frei, al igual que todos los expresidentes del país, se merecen mi respeto. Lo que pasa al interior de la Democracia Cristiana es un tema entre ellos. No voy a calificar lo que hace otro partido. Yo lo que le puedo decir es que mi interés más que hablarle a una persona en particular es hablarle a Chile. Si los problemas que tiene la gente en el norte con las fronteras, con el desempleo, con la necesidad de contaminar las ciudades, son problemas reales. Entonces yo quiero ser presidenta de ellos, de ellas, no de un grupo de políticos. Si ese es nuestro problema, que aquí la discusión se da entre lo que dice uno y lo que dice otro. ¿Le interesaría reunirse con el presidente Frei? No, yo me quiero reunir con los chilenos y chilenas. Que un partido político, por una reunión, ni siquiera un apoyo, porque ¿qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar de el futuro? ¿Qué pasa si le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar de algo que no fue capaz de hablar con nosotros el presidente Boric? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo? Porque el presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar. El presidente Frei tuvo la generosidad, la amabilidad de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales. Bueno, fue parte de lo que dejó este primer cara a cara entre ambos candidatos presidenciales que se enfrentarán el próximo 14 de diciembre en las urnas, señalando que además ya han continuado con lo que es su despliegue por regiones. Por ejemplo, Yanet Jara desplazándose a la región de Antofagasta, también José Antonio Kast se trasladará a Puerto Montt y nuevamente se verán las caras, esta vez también incluido el presidente de la República, en lo que va a ser la apertura de la próxima Teletón este viernes acá en la capital. Claro, ahí van a estar todos y además queda el debate del 9, que es el de Anatel. Así que todavía queda otra instancia donde van a poder debatir ideas, que eso es lo que me imagino la gran mayoría quiere de cara a la votación, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.